Bienvenidos a una nueva emisión de Discutamos México. El día de hoy trataremos de discutir, de platicar sobre la bola y la Revolución Mexicana. Para adentrarnos en este tema, tenemos varios invitados, todos ellos académicos de diferentes instituciones de nuestro país. Tendríamos que recordar para efectos de nuestro auditorio qué es la bola. Este término en las últimas generaciones se ha perdido su significado, la gente no lo reconoce. Sin embargo, hace años era muy frecuente utilizarlo para referirse no solo a la Revolución Mexicana, sino a cualquier revolución que hubiera tenido efecto. De hecho, como todos sabemos, nosotros sabemos bien, el concepto surge en el siglo XIX. Finalmente, la bola era el robo, el incendio, la depredación, las violaciones que sufrían los pacíficos en manos de la gente armada que estaba peleando. En este programa hemos decidido abarcar no desde 1910, como tradicionalmente se ha hecho para la Revolución, y llegar a 1920, sino referirnos también a movimientos revolucionarios anteriores, a 1906, es decir, la organización de las luchas revolucionarias del Partido Liberal. Rosalía, ¿tú qué nos podrías decir? ¿Cómo nos podrías presentar estos movimientos que ocurrieron entre 1906 y 1910? Mira, Josefina, quien encarna esta lucha previa y que prepara el terreno para 1910 es precisamente el Partido Liberal Mexicano al frente de Ricardo Flores Magón, personaje poco conocido en el panteón revolucionario, porque no asumió las dotes de un caudillo. Este era un hombre preparado, ¿verdad? Con estudios de derecho, no con la carrera concluida, y con una oposición al sistema de Díaz que data desde 1892. O sea, hay grupos opositores, o sea, mucho tiempo antes de la Revolución, no se hace con cronómetro de un día a otro, ¿no? Entonces, van a ser perseguidos. En 1900 fundan un periódico que se llama Regeneración, que va a ser la voz en donde se plasman todas las ideas que quieren que la gente conozcan. Era de un papel muy corriente, 4 hojitas, pero tenía una distribución masiva. Entonces el régimen empieza a sentir temor de estos grupos de jóvenes que, bueno, empiezan a ir a las organizaciones liberales y su tono ya es fuerte, ¿no? Levantan la voz no solo contra la corrupción de las instituciones jurídicas, sino también contra el sistema político de Díaz. Son los únicos que se atreven a decir la voz Porfirio Díaz. Desde luego se ganaron su enemistad para toda la vida. Hombre. Así es, ¿no? Bueno, pero en estas circunstancias, lo que nos explicas, parecería que tanto estas rebeliones o estas revoluciones organizadas en 1906, 1908, 1910 por parte de los liberales y el movimiento maderista difieren de alguna manera de esta idea de la que estamos hablando de la bola. Es decir, pareciera que son revoluciones articuladas bajo principios mucho más claros que implica una participación ciudadana. Para 1908 creen que el terreno está preparado. Ricardo escribe en Regeneración hay que derramar sangre, pero no para deponer a un tirano, sino para modificar todo un sistema. Tenía muy claro que era lo que quería de la revolución. El sistema de espionaje de Porfirio Díaz era apoyado por el sistema de espionaje de Estados Unidos. Y bueno, aunque estaban en la cárcel los líderes, desde ahí sacaban los planes, ¿no? Las mujeres hacían esta labor de inteligencia y medio distraían a los celadores, y la otra en las faldas se metía los papeles, y luego llegaban por correspondencia, decir cómo se va a hacer el movimiento, en dónde es, quién va a estar a la cabeza. Pero tú has hablado también de las mujeres, la participación de las mujeres. Gabriela, en ese sentido, ¿tú nos podrías platicar un poco más sobre esa participación femenina? Sí, por supuesto. Y diferenciándola entre los diferentes grupos? Me da mucho gusto estar en este programa de La Bola porque nos permite ver lo que se llama la historia desde abajo, la revolución vista desde los participantes que no tuvieron un lugar en la historia, que su nombre no se recuerda, sino que permanecen en el anonimato. Y efectivamente eso pasa
para la mayor parte de las mujeres. De hecho, si hacemos una revisión de nombres de revolucionarias destacadas, pues nos cuesta trabajo llegar a algún nombre y bueno, finalmente podemos llegar a Ermila Galindo, por ejemplo. Claro. Pero lo que más pesa en nuestra actual visión de la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana es la soldadera que se está asomando del tren. Se publicó inicialmente la historia de la Revolución Mexicana de Casasola. Se tomó muy probablemente en la estación de Buenavista hacia principios de 1912. Podemos suponer que el tren era un tren de mujeres cocineras. Una de las labores muy importantes que hicieron las mujeres era proveer de alimentación a los ejércitos. Traen canastas y el fotógrafo se identificó es Jerónimo Hernández y posiblemente estaban las órdenes de Victoriano Huerta cuando por órdenes de Madero fue a combatir al norte a Pascual Orozco. Y es que en la representación plástica y artística de la Revolución, las mujeres sí tienen cierta presencia, siempre como testigos mudos, pasivos, no como participantes. Las mujeres desempeñaron las indispensables tareas de curación y acompañamiento a las víctimas de la batalla, a los que recibían balazos, a los que perdían un miembro, a los que estaban a punto de morir y simplemente los acompañaban. Me gustaría que Bernardo nos hablara un poco de los ejércitos, para que fuéramos completando el panorama. No es lo mismo la idea, los proyectos revolucionarios a finales del Porfiriato que al arranque, en 11, en Ciudad Juárez, que tenemos pues la primera gran operación militar. Comenzamos a ver que la revolución o esta idea de revolución como cambio político, social, económico, pero a fin de cuentas como cambio organizado, esta idea de base, vamos a hacer la revolución para avanzar, para estar mejor, pues está convirtiendo en la guerra. Y lo que luego se va a llamar la bola es la guerra. Y la guerra civil, tiene eso, tiene heridos, tiene muertos y tiene un montón de cosas para las cuales el país no está preparado. El gobierno primero porfirista y luego los gobiernos federales, el de Madero, luego el de Huerta, en realidad no están preparados como son estos servicios. Lo que cuenta Gabriela es fenomenal, esta imagen de esta mujer en Buenavista. Pues sí, se trata de los servicios logísticos de un ejército, que tienen que comenzar a pensar en la comida de los soldados, en sus abastecimientos, luego en los servicios de sanidad, que no existen, que están montando en ese momento y que se van haciendo muy rápidamente. Conforme las operaciones se van complicando, primero, Madero consigue la victoria con relativa facilidad, no consigue estabilizar el país, al contrario, parece que la revolución civilizada, ordenada, liberal, moderada no funciona, se suelta todo, se va todo fuera de control. El fenómeno de la guerra comienza a masificarse y comienza a marcar todo lo demás. Pero quiero decir una cosa, o sea, sí empezamos con esta destrucción, con la desolación de la guerra, que no puedo subrayarla lo suficiente. No, así es. Pero también la guerra